Hola. El movimiento de los cuerpos siempre, ha sido objeto de estudio desde la antigüedad. Ya se hablaba de que, Aristóteles, que estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, pues ya hizo observaciones sobre el movimiento y, hizo como algunos postulados. Fue Galileo Galilei, que habréis oído hablar de él, en el siglo XVI, XVII, pues cuando hizo una serie de experimentos y llegó a plantear lo siguiente, a decir que si un cuerpo que se mueve no sufre ninguna perturbación, no se perturba, pues seguirá moviéndose eternamente con un movimiento que es rectilíneo y uniforme, es decir, un MRU, ¿vale? Esto lo enunciaba Galileo. Sin embargo, nosotros en nuestra vida diaria pues observamos lo contrario, es decir, primero que ya es difícil encontrar cualquier objeto que podamos decir que tiene un movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Algo que se mueva en línea recta con una velocidad siempre constante. Nuestra experiencia es que los cuerpos pues acaban parándose. ¿Y por qué es esto así? Bueno, pues porque existe la fuerza de rozamiento como ya vimos. Realmente fue Isaac Newton, ya en el siglo XVII-XVIII, el que estudió más el movimiento de los cuerpos y sobre todo lo relacionó con las fuerzas que actúan sobre ellos, y por eso se enunciaron los tres famosos principios de Newton o principios de la dinámica, ¿vale? El primer principio de la dinámica, o la primera ley de Newton, que también se llama primera ley de Newton, en algún sitio aparece escrito así, realmente aparece lo que dijo Galileo en su día, unos cuantos años antes, ¿vale? Que dice, cuando la fuerza neta, ya habla de fuerza neta, ¿vale?, que actúa sobre un cuerpo es cero, el cuerpo se mantiene en su estado de movimiento, es decir, si estaba en reposo, continúa en reposo, y si está en movimiento, pues seguirá moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, pongamos que tengo aquí un cuerpo, parado en este caso, y tengo una fuerza que tira de él en este sentido, que es 5 newton, y tengo una fuerza que tira en el sentido contrario de 5 newton también. Esto es F1 y este es F2. ¿Cuál es la fuerza neta? La resultante, que le llamamos F1 menos F2, es 0. Luego el cuerpo seguirá parado, ¿vale? Este mismo ejemplo, voy de hecho a copiarlo y voy a pegarlo aquí, pero pongamos que en vez de ser un cuerpo así, pues es un cochecito, que puede ser un coche, ¿vale?, y que tiene una velocidad constante, pues pongamos de 2 metros por segundo, y aplico estas fuerzas. Tengo las mismas fuerzas F1 y F2, una en un sentido y otra en el contrario, que son iguales, ¿vale? La resultante, ¿cuál es? 0. Bien, entonces este cuerpo seguirá moviéndose con la velocidad constante de 2 metros por segundo. Su movimiento es rectilíneo, pues seguirá moviéndose con esta velocidad, ¿vale? Este es el primer principio de la dinámica o primera ley de Newton. También se conoce como principio de la inercia, y habréis oído hablar de la inercia, principio de la inercia. Este principio de la inercia es lo que hace que, por ejemplo, cuando vamos en un coche, pues a 80 km por hora, si hay una fuerza, pues cualquiera, que hace que, pues por ejemplo, aceleremos, ¿vale? Pues la inercia hace que nosotros nos vamos hacia atrás. ¿Por qué? Porque tiende a que sigamos en reposo, ¿vale?
principio de la inercia hace también lo contrario, es decir, si vamos en el coche y de repente se frena, pues es lo que hace que nos vayamos hacia adelante, o si llevamos alguna cosa no sujeta dentro del coche, pues que salga disparada, pues por ejemplo un lápiz o cualquier objeto. Daos cuenta, de hecho eso es bastante peligroso, llevar objetos sueltos dentro del coche, porque si vamos eso a una velocidad de 80 km/h y tenemos, imaginaos, un accidente en el que frenamos de repente, todos esos objetos seguirán moviéndose con la velocidad que tenía el coche antes de verse interrumpido su movimiento de 80 km/h. Y eso, pues bueno, dentro de un coche, si eres golpeado por uno de ellos, pues puede causar lesiones importantes.